Hola a todos. Dentro de la asignatura Teoría de las Obligaciones, hoy nos corresponde hablar de la clasificación que distingue entre obligaciones principales y obligaciones accesorias. Como primera cuestión, vamos a tener que distinguir entre el contrato principal, accesorio y dependiente y la obligación principal y accesoria. Ya en la asignatura de acto jurídico se nos enseña que existen los contratos principales y los contratos accesorios y se nos enseña y se nos habla también del contrato dependiente. Se nos dice que el contrato principal y accesorio está regulado en el artículo 1442, donde se los define y se los describe. Sin embargo, no debemos confundir la obligación principal y la obligación accesoria con la obligación dependiente, ya que el contrato principal y accesorio están regulados en el 1442, en cambio la obligación del mismo nombre o las obligaciones del mismo nombre no están reguladas orgánicamente, sino que están mencionadas o implícitas en algunos artículos, tales como el artículo 1442, obviamente, pero también en el artículo 1535 y siguiente, 2384 y 2407 y siguientes. Eh, Podemos decir que principal implica que es una obligación que subsiste autónomamente sin necesidad de otra obligación que la secunde o que la apoye. Ese sería el caso de la obligación de pagar el precio en el contrato de compraventa. Dicho sea de paso, es en este punto donde debemos decir que el contrato de compraventa es un contrato principal y la obligación de pagar el precio también es una obligación principal, implícita o inserta dentro del contrato de compraventa. Es tan importante porque el contrato de compraventa tiene por objeto precisamente las obligaciones que nacen de él. La más importante son las de pagar el precio y entregar la cosa. Recordemos que en la relación directa que existe entre el objeto del contrato y la obligación que emana de que es parte de ese objeto. Por otro lado, la obligación accesoria es la que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de otra, de manera que no pueda subsistir sin ella. ¿Mm? Ahí tenemos el caso de la obligación del fiador. El fiador asume la obligación de pagar la deuda asumida por un tercero en virtud de un contrato principal que puede ser, generalmente será, a modo de ejemplo, será el contrato de mutuo. Esta obligación del fiador de pagar en caso de que el obligado principal no lo haga al acreedor se considera una obligación accesoria. Esta obligación es accesoria puesto que si la obligación principal de pagar del deudor principal se extingue por el pago, obviamente la obligación del fiador también lo hará, puesto que aquí se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por otro lado, hay que mencionar aquí que el contrato de fianza también es un contrato accesorio y a la vez la obligación que emana de él, que esta eventual obligación que tiene el fiador de pagar si es que no paga el principal, también es una obligación accesoria, es decir, es un contrato accesorio que da lugar a una obligación accesoria. Esto es bueno recordarlo, pues hay ocasiones en las cuales no se da esta pureza de forma, ya que, por ejemplo, en el contrato principal podrían existir obligaciones accesorias. Ese sería el caso de un contrato principal que contenga una cláusula penal, puesto que en este caso estamos hablando de una obligación accesoria, que sería la obligación emanada de la cláusula penal, la eventual obligación de pagar esta pena, pero que está contenido nace dentro de un contrato principal, como por ejemplo un contrato de compraventa o un contrato de construcción de obra material, un tipo de contrato en que usualmente se establecen este tipo de cláusulas penales. Finalmente tenemos las obligaciones dependientes. Son aquellas que no pueden subsistir sin una principal, pero no tienen por finalidad asegurar su cumplimiento. Recordemos que la obligación accesoria tiene por fin asegurar el cumplimiento. Ahí tenemos entonces, se dan como ejemplos clásicos, no solo la fianza, sino que se da la prenda de la hipoteca, aun cuando ahí yo tengo algunas prevenciones, que haré más adelante. El contrato dependiente y la obligación dependiente del cual emanan obligaciones dependientes por excelencia, y es el clásico ejemplo que se da en clase, es el de las obligaciones emanadas de las capitulaciones matrimoniales. Este contrato de contenido patrimonial que realizan los cónyuges antes de contraer matrimonio. Es dependiente puesto que estas obligaciones no podrán surtir efectos, es decir, no se podrán exigir su cumplimiento mientras los futuros cónyuges no hayan efectivamente contraído matrimonio. Si no lo hacen, esta obligación emanada de este contrato
se mantiene en un estado de no exigibilidad, puesto que no se puede hacer efectivo. En este punto corresponde brevemente exponer una crítica que a esta clasificación realiza el profesor don Daniel Peña y Lillo en su libro de las obligaciones. Al respecto, este libro, para mis estudiantes, se llama Obligaciones, Teoría General y Clasificaciones, la resolución por incumplimiento. Específicamente, esta crítica ustedes la pueden encontrar con detalle en la página 181 y siguientes de su libro. Y para los efectos del curso, por supuesto, ese contenido espero que lo estudien. Bien, vamos viendo entonces cuál es la crítica que realiza don Daniel Peñalillo a esta clasificación. Bueno, él nos dice que no debemos o que no es conveniente clasificar las obligaciones principales, accesorias y dependientes, pues atiende a dos factores que están entremezclados. Entonces, que serían la autonomía de la existencia y su función o finalidad. Esas estarían mezcladas estos factores. Entonces él cree que es mejor clasificarlo de la siguiente manera. Atendiendo la autonomía de su existencia, las obligaciones tendrían que ser principales y accesorias. Principales las que no requieren de otra obligación para existir, y accesorias las que sí requieren otra. Estas obligaciones accesorias a su vez se deben subclasificar según su función o finalidad. Y las funciones que él expresa en su libro son de complementarias y aseguradoras. Las obligaciones accesorias complementarias serían obligaciones que constituyen un complemento de otra. En cambio, las obligaciones accesorias aseguradoras son aquellas que constituyen una garantía del cumplimiento de otra. ¿Cuáles serían las accesorias complementarias? Entonces, serían aquellas que posibilitan el cumplimiento de la obligación principal. En los términos del artículo 1548 del Código Civil, que utiliza la palabra conservar. Por ejemplo, la obligación de conservar la cosa, ahí tendríamos una obligación complementaria, que el que tenga que dar una cosa tiene la obligación de conservarla a su vez. Esta sería una obligación accesoria complementaria, no una obligación accesoria aseguradora, esas son de otro tipo. Aquí entonces en 1548 tenemos la principal accesoria complementaria que se usa como ejemplo. ¿Cuál es el fin de las complementarias? Es integrar el cumplimiento de la obligación principal. Por ejemplo, pagar intereses o colocarle pintura antióxido a una barandilla de una construcción, por ejemplo. No tienen la importancia que tendrían otras obligaciones que emanan del mismo contrato de construcción, de la pintura antióxido o del contrato de mutuo, en el cual la obligación principal es la de la persona que recibe el dinero o la cosa fungible es devolverlo. Por otro lado, las aseguradoras, obligaciones accesorias aseguradoras, constituyen una garantía del cumplimiento de otra obligación. Esto nos permite entonces dar aplicación, y esta es la utilidad de esta clasificación, dar utilidad al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así, en materia de bienes, esta clasificación nos sirve para entender cómo se adquiere el dominio. Por ejemplo, si se vende un bien raíz, el bien raíz por naturaleza, inmueble por naturaleza, sea principal, y los inmuebles por herencia o destinación que estén en él serán aquello accesorio. En materia de bienes, entonces, es fácil entender que la materialidad misma de las cosas que son objeto del contrato nos pueden llevar a decir qué es principal y qué es accesorio, cosa que podría no ser tan fácil en otros puntos del derecho civil chileno. En materia de obligaciones, la obligación accesoria o dependiente sigue la suerte de lo principal. Esto significa que extinguía la obligación principal, se extingue lo accesorio. Así, por ejemplo, extinguía la obligación que estaba afianzada, se extingue la fianza. Extinguida la obligación garantizada con prenda, se extingue la prenda. Lo mismo con la hipoteca. En materia de nulidad, da origen a la nulidad consecuencial. Esto es por disposición expresa del Código Civil y por una regla más amplia, que dice que extinguida la obligación principal, se extingue la accesoria, porque la nulidad es un modo de extinguir las obligaciones. Bien, ¿qué significa la expresión subsistir que usa la doctrina respecto de
esta palabra en el artículo 1442. Significa que la obligación no puede seguir existiendo más allá de la obligación principal, aun cuando eso sí, no significa que no pueda existir desde antes de la obligación principal. O sea, se puede celebrar, por ejemplo, eh, un contrato de capitulaciones matrimoniales antes de que se celebre matrimonio, pero si este no se celebra, no podrá subsistir y no producirá efecto. La fianza, prenda y la hipoteca para caucionar obligaciones futuras es posible y es concebible, está autorizada en nuestro código. Así que subsistir tiene un significado preciso, más amplio. Corresponde aquí dar una distinción entre los conceptos de garantía y caución. Porque el concepto de garantía podemos entenderlo como un acto, cualidad agregado a un crédito. Y caución, en cambio, tiene un significado mucho más preciso, pues se refiere a las cauciones personales y reales que tienen un sentido claro en nuestro derecho. Así, garantía es todo acto o cualidad que se le agrega un crédito para mejorar su eficacia. Por ejemplo, la excepción de contrato no cumplido, el 1552, o el derecho legal de retención, o los privilegios que nos enumera el artículo 2470. Pero hay una especie de garantía que se llaman caución. Son garantías que consisten en una obligación cuya función es asegurar el cumplimiento de otra. Y estas se subclasifican a su vez en personales y reales. Como podemos ver entonces, la caución es mucho más específica que la garantía. Garantías puede haber muchas, cauciones podemos enumerarlas. Caución personal, la fianza o la solidaridad pasiva. En esta, el acreedor obtiene la seguridad del cumplimiento disponiendo del patrimonio completo, distinto al del deudor. Un patrimonio completo entonces va a responder más allá del patrimonio que tenga el deudor principal. La caución real, en la caución real, el acreedor obtiene la seguridad en el cumplimiento disponiendo de un derecho real sobre cierta cosa, que puede ser del deudor o de un tercero. Y al ser un derecho real y siendo del deudor, aun cuando este bien pase a dominio de un tercero, podrá el acreedor perseguir el cumplimiento de la obligación que se le debe en esta cosa, puesto que aquí estamos hablando de una garantía real. Y esta es la prenda o la hipoteca. ¿Cuáles son las características ahora de las obligaciones accesorias? Estas están separadas de la obligación principal, tienen existencia propia, aunque su autonomía es relativa. Tienen una relación vertical de subordinación o dependencia con la obligación principal. En tercer lugar, podemos decir que en ellas rige el principio de accesoriedad, por lo que la suerte jurídica de lo principal o su régimen jurídico se comunica a ellas. Por otro lado, el principio de la accesoriedad funciona aquí de manera más abstracta que en el derecho a las cosas, pues en él la materialidad del objeto facilita la percepción de jerarquía y la derivación de consecuencias. Eso no sucede aquí en las obligaciones. Es fácil entender, como decía hace unos minutos, que el árbol es accesorio al terreno donde está plantado, pero en cuanto a la obligación, no es tal, puesto que las obligaciones, como todos sabemos, eh, son, son abstracciones, no son cosas físicas que se puedan tocar. Por último, nos toca hablar de los deberes secundarios de conducta. Deberes secundarios de conducta de los cuales en algunos casos se duda de su calidad de obligación, puesto que son actividades, actitudes y comportamientos que tienen por fin complementar la satisfacción del interés del acreedor, obtener de la prestación su mayor utilidad, sacarle el jugo a la obligación principal. Y esto atendido su naturaleza y las circunstancias en que se desenvuelve. Por lo tanto, parece ser, para algunos, que su incumplimiento no podría acarrear, por ejemplo, una solicitud de resolución de contrato, puesto que al ser un deber secundario de conducta y no una real obligación, no daría lugar a esta posibilidad.